Continuamos en esta segunda parte de la entrevista con Enrique Krauss, escritor, periodista, editor y uno pues, de los intelectuales más connotados de América Latina. Enrique, quiero hablar de la realidad que vive México. ¿Usted en qué estado cree que se encuentra en ese momento la guerra contra el narcotráfico en México? ¿Es una guerra que está ganando el Estado o el Estado está perdiendo esa confrontación contra el crimen organizado? No, yo lo único que puedo decirle a ustedes es que creo que estamos inmersos en ese enorme problema, que estamos tratando, que hemos estado por mucho tiempo en un estado como el que los psicoanalistas dirían de negación, como una pesadilla, y estamos ya despertando a darnos cuenta que no es una pesadilla, sino es la realidad, que la vamos a tener allí todavía por muchos años y que necesitamos realmente dos cosas: instrumentar una serie de medidas para irlo controlando, acotando, desde la posible legalización hasta las medidas de índole jurídica, la modernización de las policías, quizá el establecimiento de una policía única, etcétera, etcétera. Es un tema vastísimo. Y también la creación de un consenso nacional en contra del crimen, que hasta la fecha no existe. Hay mucha confusión. La situación es todavía muy grave. Yo no puedo decir que el crimen esté triunfando o el Estado esté ganando, pero creo que el problema lo tenemos y no parece amainar. Uno de los temas que captó la atención de América Latina hace escasas semanas tenía que ver con eso que usted plantea, el tema de las salidas frente al narcotráfico para solucionar todos los delitos conexos que siempre llegan con el narcotráfico, no solamente en México, Centroamérica, sino también pues en el resto de América Latina. Yo quisiera saber, ¿usted por cuál de esas dos posibilidades Pues se mire inclina? usted, yo creo, en lo personal me estoy inclinando por una forma de la legalización, pero no creo al mismo tiempo que esa legalización, cualquiera que sea la índole que adopte, vaya a tener el efecto de acabar con esos otros crímenes. A lo mejor en el corto plazo lo que haría es avivarlos, como una empresa que al no tener ya tan rentable una de sus líneas de productos, pues se concentra en acrecentar otras líneas de productos, como la extorsión, el secuestro, el asesinato, el tráfico de personas, ¿no? Yo le insisto, estamos ahora y nos vamos a tener que concentrar todavía por mucho tiempo en atacar ese problema junto con el problema de la pobreza. Esos son los dos temas de América Latina, pero en México en particular son acuciantes, ¿no? No hay día en que no nos levantemos con la noticia en el periódico, en la computadora, en la BlackBerry, de un asesinato y de un crimen, además de unas características de una violencia que casi habla de una cultura de la violencia. Yo me niego a creer, me niego a pensar en esto como como piensan algunos antropólogos, que se trata de un renacer de los viejos instintos, ¿verdad?, del México prehispánico, de esas corrientes subterráneas de sangre que tiene la historia mexicana. Yo me niego a creer eso. Y sin embargo, no acierto, se lo digo honestamente, no acierto todavía a construir para mí un marco claro de que me explique lo que está pasando. Salvo, por supuesto, la vecindad con Estados Unidos, el gran mercado que consume y el gran mercado que consume las drogas y que nos exporta las armas. Pero creo que una nueva estrategia es necesaria, que la que se instrumentó no ha funcionado, que es necesaria una nueva estrategia múltiple, por ejemplo, los temas que ya le he mencionado ahora, y colocar en todo caso no tanto a nuestras fuerzas para parar el flujo de droga hacia Estados Unidos, sino para parar el flujo de armas de allá para acá. Y desde luego está el tema de la corrupción de los políticos. Hay una colusión histórica entre los políticos
las policías y los criminales. Enrique, en ese momento México está en época preelectoral. Sí. Ustedes elegirán presidente, el que será quien sucederá en el poder al actual mandatario Felipe Calderón, quien declaró desde el primer día de su gobierno una lucha frontal contra el narcotráfico, una guerra que ha recibido un respaldo de un sector de la opinión, pero no de otro sector, quien lo culpa pues de haber declarado esa guerra sin que el Estado hubiese estado preparado para darla y lo culpa pues de la cantidad de muertos y de miles de inocentes que pues han resultado asesinados en esta cruenta guerra que pues prácticamente es la lucha del Estado contra el narcotráfico. ¿Usted qué balance o qué radiografía hace de esa estrategia que implementó el presidente Felipe Calderón? ¿Cree usted que fue la acertada? Y le pido esta opinión, pues obviamente en el marco del momento electoral que vive México, dentro del cual pues es evidente que este tema va a definir el voto de muchos mexicanos. Y él ha dicho que encontró la situación tan grave, él ha usado la idea de que abrió el cuerpo, pensó que iba a encontrar un problema serio, pero no un cáncer generalizado, y ha dicho que por eso entonces llamó al ejército ante la falta de una policía honesta o profesional suficiente, llamó al ejército y lo echó a las calles. Bueno, yo creo que fue una decisión, ahora yo así lo pienso, ahora, conforme hemos visto los resultados en los últimos 6 años, que fue inadecuada, que aún siendo tan grave el problema como sin duda lo era en 2006, uno piensa que debió haberse planteado estrategias y tácticas distintas, más focalizadas. Yo no soy un experto en el tema, pero he escuchado a algunos expertos en el tema, hablando de formas más sutiles de primero hacer un acopio de inteligencia o de seguir la ruta del dinero, la ruta del lavado de dinero, formas más sutiles de recabar inteligencia frente a un problema tan monstruoso. Si era tan grande el problema, ¿por qué proyectarlo de ese modo? ¿Por qué echar al ejército a las calles y declarar una guerra que en términos de una política de comunicación me parece también errónea? Pero muchos de esos muertos, quizá la mayoría nunca lo sabremos, a ciencia cierta desgraciadamente, pues son producto de una guerra civil entre estos carteles que han tomado tan enorme importancia en México y de nivel global. Entonces, el presidente que venga tendrá que plantear una estrategia nueva y comunicarla muy bien, lograr un consenso nacional y luego plantear claramente los objetivos. No puede ser que en esta guerra, que en esta situación haya una sola estrategia. Ante todas las guerras que ha sufrido la humanidad, ha habido mariscales que han planteado distintas estrategias y tácticas. Esperemos que en México se plantee una nueva y mucho más eficaz, aunque dure, aunque nos lleve mucho tiempo. Enrique, quisiera hablar sobre la libertad de expresión en América Latina. Usted fue premiado por la Sociedad Interamericana de Prensa, obtuvo el premio Chapultepec 2012. Voy a hacer una pregunta muy personal, Enrique. ¿Usted es libre para expresarse frente a cualquier tema en México y no siente temor, en este caso, por ejemplo, del narcotráfico? Hace menos de una semana, bueno, a comienzos de esta semana, fue asesinada una periodista que investigaba las relaciones entre políticos y narcotraficantes. Mire, yo no he sentido ese miedo, yo no he tenido límites, pero yo soy un escritor y yo no estoy en la línea de fuego. Pero estos hechos intimidan. Lo que más me ha indignado es la muerte de Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en Veracruz. Y quiero explicar por qué. Por esa persona en concreto, ella y lo que ella simboliza, de todos estos periodistas que han fallecido y otros que están trabajando en la línea de fuego como si fueran reporteros enviados al infierno. Y siguen porfiando y siguen trabajando en estados del norte y del Golfo y del Pacífico mexicano, en donde ser periodista es ya una labor que supone arriesgar la vida. Pero en particular me indigna porque Proceso es una publicación que desde 1976, cuando nació,
ha denunciado la corrupción del poder, y en este particular caso se trata de la corrupción, ya no solo de la corrupción del poder, sino del tema del poder ilícito y del crimen organizado. Han sido un semanario que siempre ha sido muy valiente, y el que se asesine a una de sus principales reporteras es un crimen de dimensión nacional. Es fundamental exigir que se esclarezca por sí mismo, como deben esclarecerse todos, pero en este caso con particular importancia. Es muy grave. En realidad, en México, el coto, la limitación, así como en América Latina la libertad de expresión está amenazada por regímenes populistas, como el de Ecuador, que amenaza a la prensa, o el propio Chávez, o Cristina Kirchner, que también ataca habitualmente a La Nación o al Clarín. En México la mayor amenaza, me parece, es la que proviene del crimen organizado. Por supuesto, seguro, los poderes estatales, los poderes en algunos estados limitan también la libertad de expresión, y hay que decirlo también, hay autocensura y hay distorsión de la verdad por intereses comerciales, como ocurre muchas veces hasta en Estados Unidos. Todos esos casos son lamentables, pero el más lamentable y grave de todos ahora en México es el del crimen organizado. Sí, son dos vertientes, ¿no? En América Latina el poder político como una amenaza para la libertad de expresión, y en México una situación en particular, el crimen organizado como una amenaza. Acallando. Y que en últimas es lo que busca, ¿no? Estos hechos, por ejemplo, la periodista que fue asesinada fue asfixiada, es un mensaje muy claro de intimidante, de amenaza para el resto del periodismo. Es una diabólica metáfora de lo que quiere. ¿Y lo están logrando, Enrique? Bueno, yo no lo creo. Son muy poderosos, pero el Estado mexicano es muy poderoso también, o mucho más. Y México es un país muy antiguo, y es un país con instituciones, con grandes universidades, con grandes instituciones sociales. Es un país que es una de las 15 economías del mundo, de 100 millones de habitantes. Son 32 estados, miles de ciudades, de pueblos. No nos van a vencer. Pero es muy importante que exista un consenso nacional, y que exista además un consenso nacional en contra del crimen. Que exista un gobierno que convoque a la sociedad en una convergencia de instrumentos para combatirlo, y que exista crecimiento económico. El país ha estado creciendo, sí, pero a un ritmo muy lento. Podría crecer mucho más si se introducen reformas, por ejemplo, al sector energético, al sector laboral. Es otro tema, pero es importante, porque si el país empieza a crecer económicamente de manera como lo está creciendo, por ejemplo, Perú, bueno, entonces los jóvenes, que muchas veces no tienen más alternativa que la de caer en la tentación del crimen, van a poder optar, como creo que su naturaleza les pide, por una vida honrada, y por una vida pacífica. Entonces, crecimiento económico, un nuevo plan complejo que se venda bien que se comunique bien a la gente, y desde luego profundizar los programas de apoyo a la población más pobre. Enrique, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24, este diálogo muy interesante. Siempre va a tener un gran valor que nuestros televidentes conozcan sus posturas frente a diversos temas, y como lo quisimos presentar hoy, no solamente con este importante libro que usted ya está presentando en América Latina y que estamos seguros va a llegar a todas las librerías del hemisferio, sino también obviamente con esas palabras que usted siempre nos entrega y sus análisis que son tan pertinentes para lo que enfrenta América Latina en este momento. Muchas gracias. La palabra clave, creo, frente a redención es democracia, y a la democracia la debe caracterizar sobre todo algo que no tenemos mucho en América Latina: tolerancia.
A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @NTN24, a Segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.